Pues nada menos, nuestra escritora es Rosa Beltrán, escritora mexicana que acaba de publicar hace cosita de unas pocas semanas la novela Radicales Libres. Me encanta que esté con nosotros ahora. Te doy la más cordial bienvenida, Rosa Beltrán, mucho gusto. Hola, Patti Kelly. Mucho Qué gusto gusto. estar contigo. Yo celebro enormemente que nos acompañes, que hayas accedido a conversar con nosotros. Y de entrada son 3 mujeres, 3 generaciones, 60 años de la historia de este país. Así es. Es una novela que tenía yo años pensando, aproximadamente 3 y medio, Sí, y que pues no sabía cómo contar. Tenía ya mucha información porque 6 décadas del país se dice rápido, pero han pasado muchas claro. cosas y este país ha cambiado década tras década. Sí, Yo quería iniciar con el 68, pues aunque se ha escrito sobre él, se lo ha tratado más bien desde el punto de vista de la crónica, de la sociología, de la historia, pero nunca cómo afectó las vidas privadas de quienes no fueron personajes protagónicos. claro, Pero el claro. 68 es un parteaguas. Y la novela inicia también con otro parteaguas que tiene que ver con la primera generación de mujeres en los años 60 que deciden maternar de una manera distinta. La aparición del anticonceptivo hizo que las mujeres por primera vez en este país decidieran cuántos hijos querían tener y decidieran que además de ser madres querían participar activamente en la política, ir a la universidad, tener una Claro, vida claro. laboral, tener una vida social, es decir, cambió completamente el destino de las mujeres. La segunda generación pertenece a quienes vivimos en los 70, en los 80, nuestra primera juventud, que fueron los años de la utopía socialista. Exacto. Algunos fueron masivamente a alfabetizar porque hubo campañas importantes en este país. Y entonces está narrada esa historia de las brigadas alfabetizadoras y de ese sueño del socialismo y de lo que en realidad ocurrió en el ámbito, digamos, de las relaciones hombres y mujeres, porque en el caso de la protagonista de esta novela se enfrenta a compañeros, que así se decía entonces, Sí, que también aprendieron el método Freire, que también fueron a alfabetizar y que querían cambiar el mundo, digamos, los más radicales que pertenecían al Partido Comunista y sin embargo no eran capaces de cambiar una silla de lugar, o sea, no querían que cambiara nada en el ámbito de la vida doméstica, ajá, ¿no? ajá. Entonces, estas contradicciones entre las libertades que por un lado tenían ya las mujeres y el doble discurso y esa suerte de machismo normalizado que ha existido en nuestro país, ahora es mucho más visibilizado y llega hasta las mujeres del Me Too, que es la tercera Sí, generación. exactamente. Sí, pues es también tratado a lo largo de esta historia. Es una novela de crecimiento, es una novela toda proporción guardada, claro, pero en la tónica de las batallas en el desierto, que es uno de mis libros favoritos de José Emilio Pacheco, a mí la novela de crecimiento es un género que me encanta y por lo tanto la protagonista de esta historia también va creciendo y va aprendiendo cómo cambia el país y va aprendiendo a nombrarlo de manera distinta. La, Lo que la, antes, perdón, No, te iba a decir, va aprendiendo a nombrarlo, pero esta protagonista, que es la que nos narra el primer párrafo el primer párrafo de la novela con el que arranca tu historia, Rosa, es impresionante. Una mamá montada en una motocicleta Harley Davidson y abrazada de el cuerpo de su amante, se va y le dice adiós a la hija. Ahí tú, desde el primer renglón, nos estás cuestionando, rompiendo una serie de estereotipos, de paradigmas que vas desmenuzando a lo largo de la novela. Esa primera escena nos atrapa y no nos deja salir de la novela.
Fíjate, Patti, que me ha pasado con la aparición de esta novela, tras los comentarios hechos en redes sociales y en distintas presentaciones, que me di cuenta de que estaba tocando un tabú, pero yo no lo sabía. Y ese tabú es el de escribir otra versión de la madre que no tiene Claro, que ver con la madrecita abnegada del cine mexicano de los años 40, que yo sufridora, creo ajá, que, sí, que por supuesto es una construcción cultural y por una supuesto. construcción masculina, por cierto, eh, y que creo que ha ocasionado, entre otras cosas, mucha frustración en esas madres que no se parecen. Ujú, Ninguna madre ujú, se parece a ese modelo, ¿no? sí. Eso es el resultado de una ficción, la ficción del cine. Entonces, hablar de madres que se liberaron en los años 60 y que lo que dejaron como legado a sus hijos y sobre todo a sus hijas, mujeres, fue una lección completamente distinta que la de la abnegación, es algo muy importante, me parece a mí, porque también estamos muy atravesados por narrativas que no escribimos nosotras, las mujeres, Exactamente. por narrativas que heredamos. Y una de ellas, por ejemplo, es la de Freud, de pensar que solamente nos podemos definir a partir de los padres y desde el abandono, la Sí, ruptura, la desde el drama, grieta, el exacto. trauma. Ajá, Exacto. desde el drama, ¿no? Y Ajá. exacto, y el drama. Y entonces la vida es muy corta como para pasarse resarciendo, perdonando esos supuestos errores, ¿no? Es como si todos admitiéramos de inicio la narrativa del pecado original y entonces pasáramos la vida tratando, ¿verdad?, de subsanar el error de alguien que vivió en tiempos bíblicos. Es que podemos elegir otra narrativa y podemos elegir que esa madre también nos dejó como herencia la rebeldía, la autodeterminación, Claro, el claro. decidir utilizar nuestros cuerpos de mujeres de otra manera, ¿sí? La libertad, las ganas de hacer muchas otras cosas, además, por supuesto, de maternar. Me encanta cómo de alguna manera tu novela nos va explicando por qué estamos hoy donde estamos. Las Mm. que estamos y las que siguen en esta tercera generación que haces como, que identificas como las chicas del Me Too, ¿no? Esta cuarta ola del feminismo que no nace por generación espontánea, sino que trae una larga historia desde el siglo XIX. Cuéntame una cosa, Rosa, la música. Pareciera un personaje, de momento pareciera que es la música en tu novela. Sí, la novela en efecto tiene como un soundtrack, ¿no? Puedes ir leyendo los distintos capítulos y recordando quienes vivimos esas décadas, cómo la música también nos transformó. Fueron los años en los que entró el rock a México y fueron los años en los que las bandas como el grupo Chicago o los Rolling Stones o incluso Janis Joplin, que era un modelo de mujer muy Muy, distinto ajá, también, ajá, ajá. nos marcó. Yo era muy chava entonces, pero tenía primas que escuchaban esa música y gracias a las primas y a los amigos fue que aprendí también esa otra manera de entender el mundo y que la música en sí misma es contestataria. Digamos, venía de la tradición de la música clásica y de los boleros hermosísimos de este país que sigo escuchando, pero de pronto saber que Jimi Hendrix estuvo en este gran festival y que bajo la lluvia tocó el himno nacional norteamericano con su requinto y que fue Ajá, arrestado. ajá, ajá. Como protesta de la guerra de Vietnam, me hizo entender que la música también tiene otra función, Ujú, no ujú. solamente la de deleitarnos o recordarnos o acompañarnos, sino también la de dar significados, igual que la literatura, ¿no? Y así sucesivamente. La música en los años 70 y en los años 80 fue otra. En los años 80, además, los códigos sexuales cambiaron, es una novela de crecimiento, es decir, es una novela de De aprendizaje amoroso de la descubrimiento. Ujú. protagonista. Y en los años 80, con el ingreso del SIDA, muchas de esas otras libertades ganadas de pronto se suspendieron. Pero había también lugares maravillosos como el 9, por ejemplo, o había centros nocturnos en el centro que se cayeron con el temblor.
Y Ajá, todos ajá, estos ajá. lugares implican un soundtrack, una música que nos acompañó, pero una experiencia de quienes también hacían esa música que se terminó. Y luego, claro, vino la digitalización y vino esta fantástica época en la que nos podemos comunicar, aunque sea en dos dimensiones y con gente que vive en otros países lejanos, que no sabríamos qué hubiera sido de nosotros sin ella ahora con los años de la pandemia, ¿no? Me queda un minuto, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué fue lo más difícil de escribir esta novela? Hablas de 3 años de preparación, pero hay muchos temas, el machismo, la sexualidad de las mujeres, la amistad, el mundo muy cercano de las mujeres. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó hacer? Encontrar el tono. Si tú no tienes el tono, aunque Ok. tengas la historia, no puedes escribir. Ajá, Saber a quién le estaba yo contando esta historia. Entender que tras el confinamiento de las pantallas nos hace falta el otro, la otra, y que por eso tiene un tono evocativo, que yo le estaba contando esta historia como una larga carta a una tú, que es esta chica que pertenece a esa tercera generación, ajá, y ajá. explicándole cómo fuimos en este país y cómo llegamos hasta aquí. En un país donde antes la gente no se iba, por supuesto, por razones económicas, desde luego, y de otra índole, indocumentada, como ahora mismo, sufriendo consecuencias terribles. Pero quienes no se iban eran quienes habían estudiado porque tenían un futuro. Y ahora nadie en su sano juicio le diría a una joven o a un joven que decide irse a otro país, ¿y por qué te vas? En esta novela está esa respuesta. ¿Qué nos pasó? Pues Rosa Beltrán, yo te agradezco muchísimo. El nombre de tu novela es Radicales Libres. Espero que se acerquen, que la disfruten y que vean la historia con otros ojos. Todos estos acontecimientos los vivimos, pero hoy nos los pusiste con una versión femenina que te agradecemos, una lectura que nos va a obligar a vernos en un espejo. Gracias, Rosa Beltrán, por tu tiempo, por tu talento y nos encontramos pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.